Si una persona tiene incapacidad de 20 días por enfermedad de origen común, se ve afectada en los pagos a seguridad social. Bien, señores, el ingreso base de cotización, como lo nombra el artículo 221121 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, que recopiló todas esas normas del sector salud, que recopiló todas esas normas que se encontraban dispersas, habla en el decreto 780 del 2016 cuál es ese ingreso base de cotización que se toma al momento de poder liquidar los aportes en el sistema de seguridad social integral. Como saben, se debe tener en cuenta lo que señala el artículo 127, 129 y 130, si es posible, del mismo Código Sustantivo del Trabajo frente a lo que corresponde a los ingresos netos o a los ingresos totales que pueda haber tenido ese trabajador para efectos de liquidar su seguridad social. Me explico. Un trabajador en el mes puede recibir pagos por su salario base, por comisiones, por primas habituales, por horas extras, horas suplementarias, recargos nocturnos, tal vez un recargo diurno, trabajo en día domingo o en día festivo, o cualquier otro reconocimiento que se haga de manera habitual durante los meses o durante el contrato de trabajo a ese empleado y que van a ser base para liquidar esos aportes en seguridad social integral. Ahora, al momento de entrar en incapacidad ese trabajador, aquí nos están hablando de un ejemplo de 20 días. Ese empleado los 2 primeros días va a recibir el pago por parte de su empleador, pero el resto de días, por lo menos hasta el día 180, lo va a recibir por parte de su EPS. Estamos hablando de una enfermedad de origen común, no estamos hablando de trabajadores independientes, estamos hablando de trabajadores dependientes, de empleados de una entidad cualquiera. Entonces les explicaba, en este caso, que el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo habla acerca del pago que se pueden hacer de las incapacidades o esos auxilios económicos que se les hacen a los empleados durante el periodo de incapacidad por las 2/3 partes de lo que devenga mensualmente o que en sí se está cotizando al sistema en seguridad social integral. Sobre el IBC, sobre el ingreso base de cotización que se le aporta al sistema en seguridad social integral para salud, pensiones y riesgos, se determinará las 2/3 partes como pago de incapacidad a ese empleado. Entonces, los 2 primeros días los paga el empleador con base en el 66.67% y los otros 18 días los pagará la EPS en este caso con base en ese mismo 66.67%, lo que significa que si el IBC está por 2 millones de pesos, se determinará, ojo, se determinará el 66% de esos 2 millones de pesos para el pago de los 20 días que se le va a entregar como auxilio económico ahora al trabajador. Sin embargo, ojo, yo quiero que analicen conmigo el artículo, y me permito con mucho respeto leérselos, el artículo 32110 del mismo Decreto Único Reglamentario del sector Salud, que es el 780 del 2016. Allí en ese artículo hay una frase muy particular que dice: se tomará como ingreso base de cotización el valor de la incapacidad o de la licencia de maternidad, si sea el caso, para el ejemplo que se pueda dar dentro de la empresa con algún empleado que se encuentre ya sea por incapacidad o por licencia de maternidad. Eso lo dice el artículo que les estoy mencionando. Lo que se entendería es que se hace con base en el valor que se le paga al trabajador de incapacidad. Pero recordemos que ese valor de incapacidad que se le paga al empleado es sobre las 2/3 partes de lo que devengue o de lo que se está cotizando en el sistema. Sin embargo, en el sistema se debe tener presente que se está cotizando sobre el ingreso básico o sobre el ingreso base de cotización que se liquidó desde el último momento o anterior al momento de entrar a esa incapacidad. Es decir, el último salario que se pudo haber cotizado al sistema para poderle liquidar los aportes al trabajador, ese va a ser la base que se va a determinar para efectos del pago de las incapacidades. Aquí lo que se va a realizar es el pago de una incapacidad con base del 66%, pero el ingreso base de cotización se deberá determinar con respecto a lo que devenga el trabajador desde el momento incluso antes de haber entrado en ese periodo de incapacidad. ¿Por qué? Porque el primer artículo que les mencioné sobre el ingreso base de cotización que se liquida ante el sistema para el pago de la seguridad social se tendrá
en cuenta con respecto al pago de los salarios que perciba o los ingresos que perciba ese empleado durante el mes.